Muy buenos días, amados hermanos. Qué gozo es poder tener la oportunidad una vez más de dirigirme a ustedes mediante estos audio devocionales, siguiendo la serie Poesía y Sabiduría. Ya estamos hace algunos días tocando los capítulos del libro de Proverbios, ¿sí? Y hoy estamos en estos 2 días meditando sobre el tema A la impureza dile no. Y sobre todo este primer tema, basado en Proverbios capítulo 5, verso del 1 al 14. Saque su Biblia y continúe estudiando estos versos bíblicos junto con este devocional. El tema 1 le he titulado Escucha el consejo. Fue el 5 de junio de 1981 la primera vez que se habló oficialmente de la enfermedad, cuando en la Facultad de Medicina de la Universidad de California publicaron el reporte semanal de morbilidad y mortalidad de enfermedades. El informe hablaba de 5 casos de jóvenes homosexuales, estudiados en 3 hospitales diferentes de Los Ángeles, que presentaban neumonía por neumocistis y canini y con el sistema inmunológico debilitado o casi desaparecido. Y no había ninguna razón que lo justificara. No se frecuentaban entre ellos, no tenían amigos comunes y no tenían conocimiento de enfermedades similares entre sus compañeros sexuales. Otro estudio fue una recopilación de los casos diagnosticados desde 1978 a julio de 1981. En varones homosexuales de California y Nueva York reveló la cifra de 15 casos de neumonía y 26 casos de sarcoma de Kaposi. El hecho fue de que se identificó y estudió esta enfermedad por primera vez en hombres de conducta homosexual, a pesar de que ya se habían identificado casos entre mujeres y hombres de población heterosexual. Llevó a pensar que el estilo de vida de estas personas se relacionaban directamente con la enfermedad, pero no fue necesariamente así. Pronto se llegó a comprobar que se trataba de un contagio fortuito y que la enfermedad no entendía de razas ni nacionalidades. Sin embargo, se observó que el síndrome era común a distintos grupos: drogadictos endovenosos del sexo masculino y femenino, hemofílicos y quienes habían recibido transfusiones o productos derivados de la sangre, mujeres cuyas parejas sexuales eran hombres bisexuales, niños nacidos de madres enfermas o con historias de drogadicción endovenosa. Fue el 24 de septiembre de 1982 que se propuso llamar a la nueva enfermedad síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, el SIDA. Con esto se comenzó a tratar y a estudiar a profundidad todos los tipos de enfermedades de transmisión sexual. Y es que la perversión del hombre, a pesar del consejo de la palabra de Dios, llegó a un límite en su historia. Desde 1980 a hoy tenemos datos por más de desalentadores. Cada día, más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. Se estima que anualmente unos 376 millones de personas contraen alguna de estas 4 infecciones: clamidiosis, gonorrea, sífilis o tricomaniasis, de las que se pueden curar, pues es el VPH y el SIDA 2 ejemplos de los cuales no se curan y marcan emocional y físicamente a la persona que lo porta, y pueden generar hasta la muerte. Más de 290 millones de mujeres están infectadas por virus de papiloma humano. En el 2016, más de 988.000 mujeres embarazadas contrajeron la sífilis, lo cual dio lugar a más de 200.000 muertes de feto o el recién nacido, transmitido de la madre al hijo durante el embarazo o al momento de dar a luz. Desde el consejo de la palabra de Dios hemos sabido que la fornicación y la promiscuidad sexual, lejos de la bendición de Dios, trae consecuencias físicas y espirituales, pero no hemos sabido oír el consejo de la palabra de Dios. Este devocional se titula Escucha el consejo. Estamos siendo negligentes, que sabiendo lo que es bueno no hacemos caso. No seguimos un camino de corrección, sino de impureza total, y esta impureza está destruyendo el cuerpo y que es el templo del Espíritu Santo. Para Salomón, recomendar a los jóvenes que no se involucren con una mujer extraña sería la advertencia: cuál droga adictiva destruiría su ser. La impureza del momento que se veía desde el trono real ha infectado a todo el pueblo de Dios y su caminar en santidad. Salomón había caído en esto. Durante su juventud y pseudo madurez como rey, simplemente estaba alejado de Dios. Lo mejor era dejar este Proverbio capítulo 5 como un legado de consejo.
Escucha, hijo, no caigas en manos de mujeres, pues para Salomón decidir por sus pasiones fue adictivo, desordenado y peligroso a la santidad. Como usted sabe, esto lo llevó a ser instrumento de tropiezo para el pueblo de Dios. Leamos entonces este Proverbio capítulo 5 con mucha atención y sabremos cómo Salomón, ya en su vejez, recomienda estar atento a la sabiduría de Dios. Vamos del verso 1 al 6. Hijo, atento a mi sabiduría. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, ya mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás, si no conoceréis el camino de la vida. Más claro no puede ser este proverbio. Para el soltero, involucrarse en la fornicación, para el casado en el adulterio, es el camino al Seol, es el camino al infierno. Es que esto es pecado, no es parte del camino de Dios. Esto te llevará a la muerte. Ahora la descripción es clara. Será como aceite, un líquido relajante, como miel, un líquido embriagatorio. Y esto puede traer placer, pero el placer se termina, es momentánea y pasajera. Pero da daños permanentes. El adulterio, la fornicación, es de daños permanentes en la vida del hombre. Termina siendo como una hierba amarga que no dejaremos de saborear en toda la vida. Caer en este pecado, vivir en este pecado, es no ser parte del reino de Dios, porque no es la voluntad de Dios que el hombre fornique o lleve una vida de adulterio. 1 Corintios 6, 9 al 10 nos dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es sabiduría de Dios que declares esto como pecado y camino de perversión. Mi amado, este proverbio nos hace primero meditar en que no debemos de involucrarnos con mujeres extrañas. Si su vida, mi amado, es que está involucrándose con alguien extraño a su esposa, o amada hermana, si usted se está involucrando, permitiendo que ingrese otro hombre a su vida que no sea su esposo, pues declare esta perversión. Esto es pecado y su fin no es la voluntad de Dios. Segundo punto que quiero que usted estudie junto conmigo: hijo, oídme y razona. Versos 7 al 10, miren, son exhortaciones, son llamadas de atención, son cosas que nosotros debemos poner atención en esto. Ahora pues, dice el verso 7, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacen su fuerza y sus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Los versos de 7 al 10 son una exhortación a que razonemos y marquemos una dirección de alejarnos de estas prácticas de fornicación. La primera parte dice: esto es sabio, pero ahora razona y ya no lo practiques. ¿Por qué? Porque con estas mujeres no hay futuro, mi amado. Le pertenecen al extraño. Y es que la castidad para el joven y la virginidad en el caso de la doncella es un tesoro precioso. Por hablar de un ejemplo, no se debe entregar más que solo al cónyuge que ha sido parte de la bendición de Dios, y esto se da en el altar, dentro del marco del matrimonio. El honor se pierde y eso es marcado si esto no se da. En el trasfondo judío, descubrir en la noche de bodas que la mujer no era íntegra era una deshonra para la familia. Ella era apedreada por su pecado y la familia marcada como estafadores. En el caso del hombre, para descubrirlo tendría que declarar su pecado, pero aún así era tratado como un impuro. El Nuevo Testamento le llama a este pecado también inmoralidad sexual. Efesios 5:3 nos dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se deben mencionar entre vosotros, como corresponde a los santos. Este texto del Nuevo Testamento es una orden que no se mencione. Un sinónimo sería que no se practique,
que nos debemos guardar de contaminarnos son sinónimos en este pasaje. Eso te corresponde. Si te llamas hijos de Dios, razona, cambia tus caminos, aléjate de toda inmoralidad, aléjate de toda impureza. Razona, no te contamines con ninguna inmoralidad sexual. Ese es tu honor, mi amado hermano. No te manches. Tercero, tendrás consecuencias por no oír. El verso 12 y 14 de este Proverbio 5 nos dice: y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Los versos del 12 al 14 vemos las consecuencias de no oír el consejo, de no obedecer. Cuando hemos visto que ha destruido vidas, aún así nos involucramos en estos pecados de inmoralidad e impureza. Menospreciamos la reprensión, pensamos que no nosotros tenemos la razón, somos más inteligentes que los mayores o más inteligentes que la palabra de Dios. Al final, cuando estamos en un rincón llorando nuestro pecado, reconocemos que anduvimos mal. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay consecuencias. La humana, la destrucción del hogar. Cuando uno se involucra en fornicación, cuando uno se involucra en adulterio, hay destrucción del hogar. Se adquieren enfermedades como las que hablábamos al principio. Además, las consecuencias espirituales son tremendas. Son la muerte eterna, separados de Cristo. Pero hay una esperanza, ¿sabe? Dice Proverbios 18, del 9 al 10. También el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. El nombre del Señor es torre fuerte, y a ella corre el justo y está salvo. Es el momento de correr al Señor. Es el momento de dejar de ser negligentes y de ser de tropiezo. Deja de correr en pos del pecado, mi amado, sino corra al Señor, aférrese a Él y pida perdón por sus pecados, anhele la santidad y sea salvo en el nombre de Jesús. Recuerde, sea sabio, entienda que la fornicación y adulterio es un pecado y no es el camino que Dios quiere que usted siga. Segundo, razone, tome decisiones de alejarse de este pecado, tome decisiones de santidad. Y tercero, tenga presente que habrá consecuencias. Si usted persiste en caer en esto o permitir ensuciar su mente y su corazón con ideas de lascivia o de fornicación o de adulterio, como lo menciona este proverbio, usted está poniéndose al borde de un abismo terrible que destruirá su hogar, y porque no, si no conoce a Cristo, morirá y no tendrá vida eterna. ¿Sí? Por eso arrepiéntase el día de hoy. ¿Qué le parece si oramos? Este proverbio nos lleva a la santidad, a volver a Jesús. Vuelva al Señor en esta mañana. Señor Jesús, venimos a tu presencia, oramos, creyendo que tú limpias de todo pecado. Padre bueno, te quiero pedir de que quites de mi corazón cualquier indicio de adulterio, de fornicación. Quita de mi corazón cualquier circunstancia que me haga ir por caminos de perversidad, caminos de inmoralidad. Yo sé que tú perdonas todo pecado y que restaurarás mi vida si es que he permitido el ensuciar mi mente y mi corazón con cosas impropias a tu palabra. Oro así, Señor, creyendo en que tú perdonas y que tú me haces nuevo. Oro así en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde, mi amado, mi amada, venir al Señor todos los días. Este proverbio nos recuerda que debemos de andar en santidad, con sabiduría, razonando, separándonos de los malos caminos y sabiendo de que todo lo que nosotros sembramos cosecharemos, tendremos consecuencias. Por eso, viva temiendo al Señor. Viva diciéndole a la impureza no. Dios le bendiga. Será hasta la próxima oportunidad.